lipoblast se formaron dos grupos celulares. Hacia arriba, el sin citotrofoblasto, y en el otro polo, ¿cómo se llama? El citotrofoblasto. ¿Cuál de los dos produce la HCG? Citotrofoblasto. ¿Y cuál de los dos está en constante mitosis? Citotrofoblasto. ¿Qué otra cosa más dijimos? Que la masa celular interna, esta de acá, se va a dividir en dos grupos celulares. ¿Cuáles son esos grupos celulares? El embrioblasto en verdecito y por abajo el epiblasto en rojito. ¿No es ¿Ok? epiblasto y hipoblasto? No, este es epiblasto y este es hipoblasto. ¿Yo qué he dicho? El embrioblasto. No, el embrioblasto se va a dividir en dos grupos celulares. Epiblasto arriba y el hipoblasto acá abajito. ¿Ok? ¿Ya? Un lapso. Y además, esta cavidad va a seguir siendo blastocele. Pero ¿qué ocurre también en el día 8? En el día 8 se forma así y en el día 8 termina así. ¿Qué ocurre? ¿Se acuerdan que todo esto era el epiblasto que estaba llena de células? Se va a formar acá una nueva cavidad, ¿ok? Una nueva cavidad con líquido, ¿bien? ¿Ok? Y esta cavidad se va a llamar cavidad amniótica, ¿bien? ¿Ok? Y esta cavidad amniótica va a estar formada por una capa de células del epiblasto y otra capa de células del amnioblasto. Esta capa de células que está rodeando el citotrofoblasto y el citotrofoblasto se llama amnioblasto. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, la cavidad amniótica está formada por una capa de células que vienen del epiblasto y otra capa de células que vienen, ¿ok? Por arriba también del epiblasto, pero que reciben el nombre de amnioblasto. ¿Bien? Nada más. El resto sigue igual. ¿Ok? El resto sigue igual. Día 8. Ya, entonces eso es lo que hemos visto, ¿no? El blastocisto en el día 8 está parcialmente incluido, el trofoblasto se divide en dos, la masa celular interna, o sea, el embrioblasto se va a dividir también en dos, el epiblasto y hipoblasto, y vemos que se forma la cavidad amniótica. ¿Qué otra cosa más vamos a tener acá? El día 9. Doctora, ¿qué ocurre el día 9? Bueno, el día 9, ¿ok? El blastocisto sigue introduciéndose más en el endometrio, en la capa funcional del endometrio, se produce un periodo lacunar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es esto? A nivel del sin citotrofoblasto aparecen vacuolas. Esas vacuolas al final van a formar una red y por allí es donde después se va a depositar, ¿ok? La sangre materna para que se pueda dar la circulación uteroplacental. Y además, ¿qué se va a formar? Se va a formar la membrana exocelómica. Estas son las vacuolas. Este es el sin citotrofoblasto, lo que está de verde pronunciado, y acá están las vacuolas. Estos espacios se llaman vacuolas. Estos luego van a formar una red y por allí es por donde va a entrar la sangre que está acá, que viene de los capilares de la mamá. ¿Ok? Bien. A eso se llama periodo lacunar. Y además se va a formar una membrana que se llama membrana exocelómica. Esta membrana exocelómica va a derivar del hipoblasto. ¿Se acuerdan que vimos el hipoblasto, hipoblasto? Va a derivar del hipoblasto y también va a recibir el nombre de membrana de Hauser. Y además se va a formar esta membrana exocelómica, lo que va a formar es la cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. ¿Cómo lo vemos? Sí, las vacuolas que entran. Ajá. Sangre. No entran las vacuolas, se forman esas vacuolas. Pero ¿qué entra? La sangre. Primero entra un líquido del intersticio, luego líquido de parte de la sangre y finalmente se forma sangre, o sea, entra sangre. ¿Qué cosa más vimos acá? Entonces, ¿cómo lo vemos en el día 9? El día 9. Estábamos en el día 8, acuérdense, el día 8 es así, con la formación de la cavidad amniótica. Día 9 es así. ¿Cómo? Acá están las vacuolas, ¿ok? Las vacuolas que van a formar la red lacunar o el periodo lacunar, ¿ok? Bien, acá está el amnioblasto, el epiblasto, la cavidad amniótica, dijimos. Y si ustedes se dan cuenta del hipoblasto que estaba acá, va a salir una capa de células, ¿ok? Que va a revestir el citotrofoblasto, ¿bien? Y que a su vez va a formarme esta cavidad. Esta cavidad se llama cavidad exocelómica, ¿ya? ¿Ok? O también llamado saco vitelino primitivo, ¿bien? Entonces el saco vitelino está formado por una capa de células, ¿ok? Bien, del hipoblasto y otra capa de células, bien, ¿ok?
de esta membrana se llama membrana exocelómica. ¿Qué me va a formar la membrana exocelómica o de Hauser? La cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo, ¿no? Perfecto. Muy bien. Y se forman también en el día 9, hemos dicho, esas vacuolas ¿dónde? ¿En qué parte? En el sitio trofoblast, ¿no? Ok, bien. Eso es lo que tenemos. Y si ustedes se dan cuenta en el día 9, teniendo en cuenta que este es el endometrio, ya está más introducido, ¿no? Se ha introducido un poco más el blastocisto. Muy bien. ¿Qué otra cosa más tenemos acá? Este es el día 9. Entonces vamos a ver que el blastocisto, conforme pasan los días, conforme pasan los días, va introduciéndose más en ¿dónde? En el endometrio, en la capa funcional. ¿Bien? Ok, perfecto. Entonces dijimos, ¿no? ¿Cuándo se produce la implantación? Nunca se olviden, pregunta de examen, aquí en la China, del día 6 al día 10. ¿Qué ocurre después? Nos quedamos en día 9. ¿Qué ocurre entre el día 11 y el día 12, doctora? Bueno, lo que ocurre entre el día 10 y el día 11 y el día 12 es que el blastocisto ya está totalmente incluido. Porque si hablamos que la implantación es hasta el día 10, entonces el día 11, día 12 ya está incluido, o sea, ya está implantado totalmente, ¿no? Entonces se da lo que se llama la implantación intersticial, o sea, ese es el proceso. Y los espacios lacunares, ¿ok? Que estaban acá, ya forman una red, ya se han conectado todos. Miren esta red, ¿ok? Acá hay una red, acá hay otra red, acá hay otra red, así esta red se interconectan, ¿bien? ¿Ok? Una red intercomunicada. Ese citotrofoblasto se introduce cada vez más en el endometrio, se da la circulación uteroplacentaria. ¿Por qué le da la circulación uteroplacentaria, doctora? Porque la sangre, estos vasos sanguíneos, es vertida a estos espacios lacunares. ¿Cómo, doctora? El citotrofoblasto, al invadir, al romper el parte del endometrio, rompe también los capilares sanguíneos y son recibidos en estas vacuolas, ¿no? Que vienen a ser como recipientes que reciben la sangre, ¿sí? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende, chicos? Sí. Okay. Muy bien. Y además vamos a tener que se forma el mesodermo. El mesodermo que se forma va a tener dos hojas, una hoja somática y una hoja esplánica. Y aparte se va a formar el celoma extraembrionario. Doctor, en cristiano, ¿cómo es eso? Nos quedamos allí, ¿en qué día hemos dicho? Día 9. ¿Qué ocurre en el día 11 al día 12? Día 11 al día 12. ¿Qué ocurre? Muy bien. Habíamos dicho que se ha formado, ¿qué cosa? Ya teníamos formada la cavidad amniótica, el saco vitelino primitivo, formado por el hipoblasto y otra capa del hipoblasto, ¿cómo se llama? Membrana exocelómica. Y luego, acá si ustedes se dan cuenta, entre el citotrofoblasto y el hipoblasto salen unas células que provienen del hipoblasto para formarse entre ambas dos. Esto de acá, estas células que se están formando de una coloración un poco más oscura, ¿ok? Bien, se llama mesodermo. Este es el mesodermo. Entre el día 11 y el día 12, el mesodermo se ve así. Pero ¿qué ocurre? Este mesodermo se divide muy rápidamente y empieza a crecer tanto que miren todo lo que creció, este mesodermo que solo se veía acá, llega a ocupar, ¿ok? Y bordear, ¿qué cosa? La cavidad amniótica y llega a bordear también el saco vitelino primitivo. ¿Y qué más ocurre? Bien, hasta acá nos quedamos, ¿bien? ¿Y qué más ocurre? En el día 12 empiezan a formarse estas vacuolas, las vacuolas o espacios, ¿ok? Estas vacuolas, que se van a unir todas para formarme esta cavidad de acá, ¿ok? Y acá, si ustedes se dan cuenta, acá esta cavidad está formada por estas dos capas del mesodermo, ¿bien? Esta capa que está continua al saco vitelino primitivo se va a llamar mesodermo esplácnico y es hoja esplácnica. Y esta de acá es la hoja, ¿ok? La hoja somática también del mesodermo.
Por eso es que las diapositivas decía que del mesodermo van a salir las dos hojas. Hoja esplásmica y hoja somática. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa más vamos a identificar? Vamos a identificar acá esta estructura de acá que se llama corium. El corium está formado por 3 membranas o por 3 estructuras. Sin citotrofoblasto por afuera, citotrofoblasto en medio y el mesodermo en su hoja somática. ¿Ok? Esto es lo que va a formar el corium. Doctora, ¿para qué sirve el corium? Posteriormente va a formar la placenta. ¿Ok? Muy bien, entonces estas dos hojas del mesodermo me van a formar este celoma extraembrionario que también mencionan las diapositivas que ustedes tienen, o también llamado cavidad coriónica. Muy bien, ¿qué otra cosa más vamos a ver? Acá ya se formó esa red que vimos. Si ustedes se dan cuenta, ya hay comunicación entre los vasos sanguíneos de la mamá con el bebé, ¿ok? Con el embrión. Y acá, si ustedes se dan cuenta, el blastocisto o ¿cómo se llama? El nuevo cel, y está totalmente implantado, ¿no? El blastocisto ya está totalmente implantado. Muy bien, ese es lo que ese es día 2. ¿Ah? ¿La hoja qué? La hoja esplásmica. Claro, la hoja somática y la hoja esplásmica. Esta sería la hoja esplásmica y esta es la hoja somática. ¿Ok? ¿Bien? Hoja esplásmica y hoja somática. Sigamos, chicos. Hasta ahí, chicos, ¿entendió? Sí. Chicos, ¿entendió? Sí. ¿Qué ocurre en el día 13? En el día 13 va a ocurrir esto. En el sitio de implantación puede ocurrir una pequeña hemorragia, ¿no? Lo que nosotros llamamos sangrado de implantación, que nos puede hacer parecer que tenemos una menstruación, pero realmente es solamente un sangrado pequeño, ¿no? No muy abundante, que es un sangrado de implantación. Además, ¿qué otra cosa más vamos a ver? Que en el trofoblasto empiezan a verse unas estructuras, unas vellosidades, ¿ok? Vellosidades, entiéndase así, ¿no? Estas son las vellosidades, ¿ok? Una vellosidad aparece en el día 13, aparece la vellosidad primaria. Entonces, ¿por qué hablamos de vellosidad primaria? Porque está formada por una capa, ¿ok?, de células del sincitiotrofoblasto y una capa de células acá formadas del citotrofoblasto. Si hacemos un corte acá, vamos a ver aquí, ¿no?, una capa de células del sincitiotrofoblasto y una capa de células, ¿ok?, del citotrofoblasto. Así es como está formada una vellosidad primaria, por estas dos únicas estructuras, ¿ok? Esta es una vellosidad que hemos dicho primaria, ¿no? Día 13. ¿Qué otra cosa más? El lipoblasto, además ya teníamos el saco vitelino primitivo. El lipoblasto va a producir más, va a hacer que migren células del lipoblasto para formar el saco vitelino secundario o definitivo. Entonces hay un primitivo y hay un primario y un definitivo, ¿ok? La formación de la placa o lámina coriónica, lo que les había contado, ¿no? El corium, que está formado ¿por qué? Por una capa de sincitotrofoblasto, una capa de citotrofoblasto y la capa somática del mesodermo, ¿ok? ¿Qué más vamos a ver? El pedículo de fijación. El pedículo de fijación no es otra cosa más que esto, que comunica a la placenta con el nuevo ser. Ese es el pedículo de fijación, este pedacito de acá. ¿Qué otra cosa vamos a ver? La formación de la membrana bucofaríngea. Si bien es cierto, si ustedes se dan cuenta, hasta este entonces solo hay dos capas de células. Una capa de células del epiblasto y una capa de células del lipoblasto. Por acá va a estar la membrana bucofaríngea, que posteriormente va a formar todas las estructuras de la boca y de la cara, ¿ok? Y después por acá van a estar los pies del bebé. Pero inicialmente nosotros vamos a hacer una estructura plana, no como la forma que tenemos, sino plana. Un disco plano y bilaminar porque estamos en segundo semestre, ¿ok? Muy bien, entonces ¿cómo es lo que vamos a ver en la semana en el día número 13? ¿Ok? Teníamos esto, ¿no? Este es más o menos día 12. Así es como lo vamos a ver en el día 13. ¿Cómo, doctora? Si ustedes se dan cuenta, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta aquí, bien, vamos a tener el saco vitelino primitivo. Lo que era el saco vitelino primitivo ha sido desplazado por estas células que han migrado del lipoblasto
para formarme el saco vitelino definitivo. Esto al final va a separarse, ¿no? Y después más o menos en la semana 11 se va a eliminar, ¿bien? Pero inicialmente va a ser una pequeña estructura aparte, ¿no? Y esto, así es como queda en el día 13, ¿bien? Con una cavidad amniótica formada por el amioblasto y el epiblasto, un saco vitelino definitivo formado por una capa de hipoblasto y una capa de células también del hipoblasto y un saco vitelino primitivo, ¿ok? Además, que vamos a observar, otra cavidad que se va a formar es la cavidad coembriónica. Hay dos cavidades, cavidad amniótica y cavidad coriónica, ¿no? ¿Ok? Hay dos vesículas, un saco vitelino definitivo, un saco vitelino primitivo. ¿Qué más? Esta es la semana del 2, ¿ok? Terminamos con la semana del 2. ¿Por qué? Porque además hemos visto que el trofoblasto se divide en dos, ¿no? En sincitotrofoblasto y en citotrofoblasto. Y acuérdense que esta de acá que venía, que era el mesodermo en su hoja somática, y el que está más cerca, ¿ok?, a los sacos vitelinos es plano, ¿no? Así es como terminamos el día 13 o la segunda semana. ¿Bien? Perfecto. Sigamos entonces. Ok, entonces la semana, antes de entrar a la semana 3, ¿ok?, la segunda semana es una semana que se llama semana del 2, ¿ok? Porque un disco bilaminar formada por epiblasto y hipoblasto, la semana de dos cavidades. ¿Cuáles son las cavidades? Cavidad amniótica y cavidad coriónica, ¿ok? Y además el trofoblasto dijimos que se divide en dos. ¿En qué cosas? Citotrofoblasto y citotrofoblasto. Semana del 2, semana 2, ¿ok? Semana del 2. Ahora sí entramos en la semana número 3. La semana número 3 es muy importante también. Es muy, muy importante la semana del 3. Esta parte no la voy a eliminar porque vamos a ver que estas vellosidades van a seguir evolucionando, ¿ok? Entonces, la tercera semana es muy importante porque ocurre un proceso muy dramático, muy importante, que valga la redundancia. Se llama gastrulación. Es una etapa muy crítica, ¿ok?, de la embriogénesis, y además en esta tercera semana van a iniciar los procesos morfogenéticos, ¿ok? Van a empezar a tener un rol muy importante los factores peptídicos de regulación. Aparece también la línea primitiva por acá vamos a ver, esta es una línea, la línea primitiva. Aparece el surco primitivo, ¿ok? El surco primitivo, la aparición del nódulo primitivo, ¿ok? Con la fosita primitiva, y la aparición de estas tres capas celulares que provienen del epiblasto. Por eso es que en la semana 3 ya no vamos a hablar, al final de ver este desarrollo, vamos a ver, ya no es un disco bilaminar, sino es un disco trilaminar. Conformado por ¿qué? Endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Okay? Va a formar las tres capas que le van a dar la forma del disco trilaminar. Acá, por ejemplo, tenemos un embrión de 16 días y un embrión de 18 días. En el embrión de 16 días vemos acá la línea primitiva, el nódulo primitivo. Acá también vemos una línea primitiva más pronunciada, ¿no? ¿Ok? Bien. Eso es lo que vamos a observar en estos momentos. ¿Qué otra cosa más vamos a ver? La migración de las células. Chicos, este de acá es uno de los dibujos más importantes de la semana 3. ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos evidenciar como del epiblasto, que era todo esto de acá. Miren, esto de acá es el epiblasto, ¿ok? ¿Bien? Este de aquí de amarillo es el hipoblasto. Pero resulta de que el epiblasto empiezan a producirse células que van a transformarme este epiblasto en endodermo, una capa de células que me va a formar el endodermo. El de abajo es hipoblasto. Por eso, estoy diciendo que el epiblasto va a cambiar, ¿ok? Va a formar nuevas células, ¿bien? Que van a reemplazar el hipoblasto y que me van a formar ahora el endodermo, ¿bien?
De este epiblasto también salen otras células para formarme esta capa de acá, que se va a formar acá, que se va a llamar mesodermo. Y el epiblasto ya no se va a llamar epiblasto, sino va a formarme la capa que se llama ectodermo. Y así se forma el disco trilamino. ¿Okay? El endodermo es el que forma el endodermo es el que ha sido formado ha sido reemplazado por las células del epiblasto, ha sido reemplazado el epiblasto. Ok, ¿qué más va a aparecer? Va a aparecer la notocorda, ¿bien? La notocorda es muy importante porque induce la formación del tubo neural. 2, la alantoides, antes de nacer se convierte, en el último trimestre se convierte en uraco y al nacimiento se va a convertir en un vestigio que lo vamos a poder evidenciar, que se llama ligamento umbilical medio. Además, el tubo neural inicia también su desarrollo acá en la tercera semana y el mesodermo intraembrionario se van a ver 3 regiones, que ahorita las vamos a ver y las voy a explicar. Miren chicos, estas imágenes, acá por ejemplo, podemos evidenciar las 3 capas, ¿no? Esta capa azul es la capa del ectodermo, la capa rojita, ¿ok? Esta capa rojita es la capa del mesodermo y la de abajo viene a ser el endodermo. Que antes era, ¿qué cosa? Hipoblasto, pero fue reemplazado, ¿no? O sea, las células del epiblasto lo reemplazaron, ¿no? Y formaron el endodermo. Resulta que este mesodermo, ¿ok? Acá está la placa de la notocorda, ¿bien? O la notocorda, justo en el axis, viene a ser como el axis. Acuérdense qué cosa tenemos, qué estructuras tenemos axiales, todo el esqueleto, ¿no? O sea, toda la columna vertebral, ¿sí? Y, por ejemplo, las estructuras que están al costado de la columna, ¿qué vendrían a ser? Paraaxiales. Las estructuras que están más al exterior serían laterales. Y las que están entre las paraxiales y las laterales, ¿cómo se llamarían? Intermedias. Lo mismo ocurre acá con el mesodermo, ¿bien? Si acá tomamos a la notocorda como el axis, podríamos ver que ese mesodermo se divide en 3. En una región paraaxial, en una región intermedia y en una región, ¿ok? Y en una región lateral. Incluso el libro acá nos menciona que esta región lateral se va a dividir también en 2, en una somática y en una esplánica. A ver, ¿se acuerdan que hablábamos, ¿no? Dentro de la formación que se formaban las 2 hojas del mesodermo? Ya está, pues ahí están las hojas del mesodermo lateral, salen la hoja esplánica y la hoja somática. ¿Bien? Muy bien. Entonces, eso es más o menos en la tercera semana. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los derivados del ectodermo? Si nosotros tenemos acá, ¿ok? Si nosotros tenemos aquí, ¿bien? Esta capa, que vendría a ser la capa del ectodermo, vamos a ver que inicialmente primero aumenta su tamaño, ¿ok? Esta parte del ectodermo, la parte central, la que está cerquita a la notocorda, aumenta su tamaño y luego estas partes de las crestas, estas partes amarillas, se van a empezar a tratar de unir, ¿bien? Formándome este surco que se llama surco neural. Luego estas crestas se van a unir más y me van a formar este tubo. ¿Ese tubo cómo se llama? Tubo neural, ¿ok? Que es el que me forma el sistema nervioso central. Y aparte, ¿qué ocurre? Estas crestas neurales al final se van a distribuir a los costados y van a formar parte de los ganglios de la raíz dorsal, ¿ok? Todo este proceso se llama proceso de neurulación, que lo vamos a ver, ¿bien? Aquí, por ejemplo, podemos ver un embrión, ¿no? Esta vendría a ser la capa del ectodermo. Si ustedes se dan cuenta, inicialmente es plano y luego se forman estos surcos. Surcos, no sé si alguna vez han ido a la sierra y han visto que en las tierras se forman como unos surcos, ¿no? Unas evaginaciones, ¿ok? Unas cavidades que por ahí a veces pasa agua, o cuando van a colocar acá en Villa del Salvador, ¿no? Acá en la carretera, que están viendo unos surcos por donde van a pasar las tuberías, ¿ok? Unas serviduras, eso se llama surcos, ¿bien? Esos surcos también surgen acá, ¿no? Y se forma así una evaginación, ¿ok? Una depresión. ¿Qué otra cosa más? Vamos a ver que este crecimiento que se da en en la semana número 3, también me permite la formación de unas estructuras particulares, ¿ok? Estas de acá, se llaman somitas.
Y otra cosa que vamos a ver de la formación de las somitas, acá hay muchas más, ¿bien? Vamos a ver que el tubo neural es un tubo, ¿ok? Préstame una hojita, la que no use, una hojita. No. No la voy a romper, no la voy a valorar, solo quiero una hojita. Ya, si quieres romperla, no importa. Entonces tenemos, dijimos que el embrión inicialmente es un disco, o sea, es así, es laminar. Pero de ahí se va a formar, ¿ok? Bien, ¿ok? Este vendría a ser la capa del ectodermo, ¿bien? Y empieza a plegarse y a unirse para formar este tubo. Cuando se forma este tubo, si ustedes se dan cuenta, esta parte está abierta y esta parte también. Esta parte de arriba se va a llamar neuroporo anterior y esta parte de abajo se va a llamar neuroporo posterior. Inicialmente están abiertos, pero no pueden quedar abiertos porque el tubo neural no puede quedar abierto. Entonces empieza a cerrarse hasta el día 28 ya está todo completamente cerrado, ¿bien? Empieza a cerrarse más o menos el día 26, se cierra primero el neuroporo anterior y luego se cierra el neuroporo posterior hasta tener un tubo completamente cerrado para el día 27 o 28. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, podemos ver también que del ectodermo, ¿no? Y ya vimos también las células de la cresta que van a los costados y forman los ganglios. Bien, y los derivados del mesodermo paraxial, bueno, por ejemplo, está la formación de los somitas, o sea, estos somitas vienen ¿de dónde? Del mesodermo paraxial, por ejemplo, ¿ok? Además que también vemos que se desarrolla en la tercera semana es el mesodermo intermedio y la placa lateral, que van a cobrar sentido más adelante, ¿ok? Van a cobrar sentido más adelante cuando veamos los tejidos que se van a ir desarrollando de cada una de estas partes del mesodermo. Otra cosa que ocurre en la tercera semana es el proceso de angiogénesis. ¿Angio qué significa? Vaso sanguíneo. Génesis, formación. Entonces, formación de vasos sanguíneos empieza en la tercera semana. Por eso es que en la tercera semana ya podemos ver todo ese circuito de red, ¿ok? Que comprende tanto arterias como venas. ¿Bien? Otra cosa que vamos a ver en la tercera semana, dijimos que esto así nos habíamos quedado como vellosidad primaria, formada por una capa de citotrofoblasto y una capa de sincitotrofoblasto. En la tercera semana se van a formar las vellosidades secundarias y las vellosidades terciarias. Las vellosidades secundarias van a estar formadas, aparte de estas dos capas de células del citotrofoblasto y del sincitotrofoblasto, de un tejido conectivo, ¿no? O centro mesodérmico también se llama. Pero la terciaria se diferencia de la secundaria porque aparte de estas estructuras tiene vasos sanguíneos, ¿ok? Esta es la que nos interesa a nosotros porque esta es la que nos va a permitir recibir sangre de parte de la mano y dársela al cuerpo. ¿Bien? Acá, por ejemplo, podemos ver cómo es que se ve, si nosotros hacemos un corte acá, ¿no? Vemos que esta vellosidad está formada por una capa de sincitotrofoblasto, una capa de citotrofoblasto, el tejido, ¿ok? El tejido conectivo y estos los vasos sanguíneos. ¿Ok? Esta es una vellosidad entonces, secundaria, primaria o terciaria. Secundaria. Esas son las vellosidades. Vellosidad primaria, secundaria y terciaria. ¿Cuál es la que tiene vasos sanguíneos? Terciaria. Entonces, ¿cuál es esta? Terciaria. Ah, pensé que habías hecho secundaria. Terciaria. Y en la tercera semana se ve así el embrión, el trofoblasto, si ustedes se dan cuenta, toda esa parte roja, ¿ok? Está formada por... ¿Hasta qué tenemos clases? ¿A las 7? 6:40. Toda esa parte roja está formada por líquido, por sangre, que se obtiene de los vasos capilares, de los vasos sanguíneos de la mama. Pero antes de esto, chicos, para que no quede muy a la deriva esta parte de la neurulación, vamos a desarrollarla con un poquito más de detenimiento. Esta parte de la neurulación la vamos a volver a ver en la parte del tejido nervioso, ¿bien? Pero es bueno que sepan qué cosa se desarrolla dentro de la neurulación en la semana número 2. Entonces, tenemos el desarrollo temprano del cerebro empieza con este proceso que se llama neurulación, que se da entre la semana 3 y la semana 4. Luego de estas semanas se sigue desarrollándose el sistema nervioso hasta el nacimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver acá el proceso de neurulación. El proceso de neurulación, bien, es un proceso morfogenético que va a conducir ¿a qué? Que va a conducir a la formación de una estructura tubular a partir de una estructura laminar. Lo que les mostraba con esta hojita. Acá tenemos la hojita, así, una hojita laminar, y vamos a tener que se forma un tubo o una estructura
tubular. Bien, a partir de una estructura laminar se forma una estructura tubular. Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Cuándo se pueden dar entonces los efectos del tubo neural? Entre la tercera y la cuarta semana. ¿Por qué? Porque acá es donde se forma el tubo neural. Entonces, cualquier noxa, cualquier cosa que pueda impedir el desarrollo correcto va a hacer que se desencadenen malformaciones del sistema nervioso central. ¿Ok? Muy bien. Es una etapa muy susceptible de teratógenos. ¿A qué llamamos teratógenos, chicos? A todo aquello que puede producirme alguna malformación. ¿Cómo qué? ¿Qué cosa me produce una malformación? Virus, bacterias, ¿qué más? Alcohol, tabaco, fármacos, ¿qué otra cosa más? Radiaciones, ¿ok? ¿Sí? Etc, etc, etc. ¿Bien? Muy bien. La neurulación tiene etapas, chicos. Tiene estas etapas. La primera etapa se llama etapa de inducción de la placa neural. La segunda etapa es elevación y convergencia de los pliegues neurales, ¿no? O formación del surco neural. La tercera etapa es fusión de los pliegues neurales y aislamiento. Y la cuarta ya es obviamente la formación del tubo neural. Cada una de ellas está representada en este esquema. En la primera, si ustedes se dan cuenta, esta partecita del ectodermo se va a engrosar. La placa neural no es otra cosa más que el engrosamiento del ectodermo. La elevación y convergencia de los pliegues quiere decir que a los costados del ectodermo empiezan a formarse estos pliegues. Y estos pliegues cada vez van a ir más al centro y se va a formar este espacio. ¿Cómo dijimos que se llama este espacio? Surco neural. Y luego, esto cuando cada vez está llegando más al centro, terminan uniéndose o fusionándose estos pliegues neurales. Y luego, si ustedes se dan cuenta, acá todavía está unido a la capa del ectodermo. Tiene que separarse. Se separa mediante unos procesos de apoptosis, por ejemplo, ¿bien? Y ya tenemos como resultado la formación del tubo neural. ¿Bien? Este proceso se da entre la semana 3, hemos dicho, hasta la semana 4. Es un proceso bastante rápido, no es un proceso sincrónico, lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver la parte de la fase de la inducción de la placa neural. Nosotros teníamos, por ejemplo, acá, este ectodermo, ¿sí? Acá vamos a trabajar en esta partecita de acá del medio. Acuérdense, miren acá, fíjense bien, esta es la notocorda. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que este ectodermo va a expresar unas moléculas. ¿Cómo se llaman esas moléculas? Se llaman BMP. ¿Ok? BMP. O factores morfogenéticos de los huesos. Así se llama. ¿Bien? BMP. ¿Qué resulta? Que estas BMP, ¿para qué van a servir? Para inhibir la formación del tubo neural. O sea, dice, acá no se desarrolla ningún tubo neural. Entonces, ¿qué ocurre? En la tercera semana, la estructura que está debajo del ectodermo, ¿qué hemos dicho que es? No, ¿cómo se llama esto? Ah, ya, la No, esto de acá. La notocorda. La notocorda va a empezar a expresar unas proteínas. ¿Cómo se llaman esas proteínas? Nogina y cordina. Esta nogina y cordina lo que va a hacer, va a inhibir la expresión de estas moléculas. Y si inhibe la expresión de estas moléculas, ¿qué va a pasar? Sí se va a desarrollar el tubo neural. ¿Y cómo empieza el desarrollo del tubo neural? Con el engrosamiento de esta capa del ectodermo. Este engrosamiento de la capa del ectodermo es lo que nosotros conocemos como placa neural. Entonces, como les mencionaba, el ectodermo va a expresar estas moléculas, que son las BMPs, ¿no? Que inhiben el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Y qué ocurre? La notocorda dice, no, pues yo necesito que se desarrolle el tubo neural. Entonces vamos a liberar nogina y cordina, estas proteínas, que lo que van a hacer es inhibir estas moléculas para que sí se pueda desarrollar el tubo neural. ¿Ok? Muy bien. Nogina y cordina. ¿Alguien preguntó? ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué más vamos a tener acá? La siguiente fase es la fase... la fase de neurulación, la fase de formación del surco neural y elevación y convergencia de estos pliegues. Entonces ya dijimos que la placa neural no es otra cosa más que el engrosamiento del ectodermo, ¿bien? ¿Ok?
¿ya? Y esta placa del ectodermo va a tener unas células especiales que se llaman células neuroepiteliales. ¿Qué ocurre? Que a los costados de esta placa neural empiezan a elevarse los pliegues. Estos de acá son los pliegues, ¿ok? Y me van a formar, dijimos, este surco. Pero no es tan sencillo formar ese surco. Para que se dé ese surco, necesita que se produzcan fuerzas mecánicas. Estas fuerzas mecánicas pueden ser intrínsecas, o sea, originadas por el mismo neuroepitelio, o sea, las células neuroepiteliales, o pueden ser fuerzas extrínsecas, formadas por el ectodermo y el mesénquima que está a su alrededor. Y además, ¿qué más necesita para que se pueda formar ese surco neural? Para que se pueda formar ese surco neural y luego converjan, o sea, luego se unan, necesitan estas zonas de plegamiento, o zonas bisagra, o zonas Charnel. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener, por ejemplo, este punto de anclaje en el centro de la placa y vamos a tener estos puntos bisagra, ¿ok? Laterales de los pliegues, ¿no? Que pliegan los pliegues neurales, valga la redundancia, hacia la línea media. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, esta es mi cabeza, ¿bien? Este es el punto de anclaje medio, ¿ok? Y mis codos vendrían a ser los puntos de anclaje laterales, ¿bien? Entonces, toda yo, o en esta partecita de acá, ¿bien? La placa neural empieza a elevarse los pliegues, ¿no? Y necesitan estos puntos de anclaje, este punto de anclaje y estos puntos de bisagra, ¿bien? Que van a funcionar como bisagra, para que juntos puedan converger en el mismo centro. Porque no sería adecuado o no se formaría ese tubo neural si es que al momento de converger tenemos esto, o tenemos esto, o de repente tenemos esto. ¿Se dan cuenta? Es necesario estos puntos para que justo se unan en el centro y me puedan formar este punto. ¿Hasta ahí entendimos? Perfecto, muy bien. Y luego tenemos ya, una vez que se han fusionado, que ha funcionado este sistema de fusión, bien, vamos a ver que debe haber una disposición espacial, un reconocimiento celular, una adherencia a estos pliegues y una reestructuración del epitelio que estaba acá, para que después se pueda dar la fusión y el aislamiento, en las cuales van a intervenir, ¿qué cosa? Moléculas de adhesión, muerte celular programada, o también llamada, ¿cómo se llama la muerte celular programada? Apoptosis, ¿ok? La lisis y recomposición de las membranas basales, ¿bien? Y ahí tenemos entonces la fase de fusión y aislamiento, ¿bien? En la cual tenemos ya la formación de nuestro tubo neural. ¿Qué más va a ocurrir? Resulta que ahí nomás no queda el proceso. ¿Qué ocurre? Que este cierre, ¿ok? Si bien es cierto, el cierre se da del tubo neural gracias a estos pliegues, estas bisagras, pero es un cierre múltiple y es discontinuo. Hay puntos de fusión, ¿ok? Hay puntos de fusión inicial entre ambos pliegues. Este pliegue es bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que va a ir del centro hacia arriba y del centro hacia abajo. Entonces, si yo tengo acá mi placa, ¿bien? Y yo la uno, primero se va a unir acá, en el medio, y de ahí se va a ir cerrando hacia arriba, y luego se va a ir cerrando hacia abajo. ¿Ok? ¿Bien? Es un pliegue, es un cierre direccional, y primero se cierra, y hemos dicho, el neuroporo anterior, que vendría a ser donde va a estar mi cabeza, y luego se cierra el neuroporo posterior, ¿ok? Todo esto está entre día 25 y día 28, o día 26 y día 28, ¿bien? Así es como se cierra. Este es un embrión, y vamos a tener estos puntos de fusión. Acá se va a cerrar, acá se va a cerrar, acá, aquí y acá, ¿ok? ¿Bien? Y lo vamos a ver mejor, por ejemplo, acá. Acá dijimos que este es el tubo neural, entonces se cierra hacia arriba, ¿ok? Y hacia abajo, bidireccional. O como en cremallera, ¿ok? Como si yo tuviera acá un cierre hacia arriba y un cierre hacia abajo, ¿ok? ¿Qué más sabemos de esto? ¿Cuáles son las alteraciones, las dichosas alteraciones del tubo neural? Las dichosas alteraciones del tubo neural pueden ser cualquiera de estas. La anencefalia, el encefalocele o la espina bífida, ¿ok?
Son anomalías que se dan en 1 cada 10.000 recién nacidos, ¿ok? Y se acompaña de algunas alteraciones del desarrollo de las estructuras asociadas, como notocorda, como somitas, como mesénquima, o de repente algunas alteraciones cráneo-vertebrales también, ¿bien? Y ustedes se dan cuenta, chicos, hablábamos de los puntos de fusión. Estos son los puntos de fusión. Estos son los puntos de fusión. Tenemos un punto de fusión acá, que es más o menos lo que vendría a ser el medio. De ahí tenemos un punto de fusión 2, un punto de fusión 3, un punto de fusión 4 y un punto de fusión 5. Por eso se hablaba de un cierre discontinuo. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a darlo mejor. Este es uno de los defectos que tenemos del tubo neural. Así nacen. O sea, de nacer, nacen. Pueden nacer con la masa encefálica expuesta acá o pueden nacer con la masa encefálica expuesta desde acá hasta acá. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Depende. Estos grupos, por ejemplo, se llama anencefalia meroacránea. ¿Por qué? Porque hay un déficit del punto de fusión. ¿Dónde? En el punto 2. En el punto 2. O sea, que no se cerró. Y no se cerró. Y la holocrania, ¿ok? Es un defecto en el cierre de fusión entre el 2 y el 4. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Estos niños nacen, pero obviamente esta masa encefálica está expuesta pues a líquido amniótico, o sea, van a morir, ¿no? Se mueren poco a poco. No son compatibles con él, pero, o sea, nacen. Otro defecto es el encefalocele. El encefalocele también puede ser de dos tipos. Puede ser frontal o puede ser parietal. Frontal se aparece acá y parietal se aparece acá. Y también se debe a falta de fusión, ¿ok? De los puntos de fusión. ¿Cuáles son esos puntos de fusión o dónde puede ser? El frontal, por ejemplo, está entre el 2 y el 3, acá aproximadamente, ¿ok? Y el parietal está entre el 2 y el 4, acá, por ejemplo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Y el último que vamos a ver, por ejemplo, es la espina bífida. Esta espina bífida puede ser de varios tipos. Puede ser una espina bífida oculta, en la cual no van a observarla, un meningocele, vamos a ver después en la parte del sistema nervioso cuál es la diferencia del meningocele con el mielo meningocele. ¿Ok? Eso lo vamos a ver después. Pero ¿dónde ocurre entonces la lesión? ¿Dónde estaría? Puede ser, ¿ok? En un punto entre el 1 y el 5, ¿bien? O puede ser falta de cierre del punto de fusión, sí. ¿Ah? Sí, se pueden operar, pero muchas veces no quedan así para el líquido. Dime. Sí, eso. Ahora, estos efectos del tubo neural tienen causas. Estas causas, como la mayoría de las patologías, por no decir todas, van a tener causas genéticas, o sea, susceptibilidad genética, defecto de fábrica, ¿ok? Daño, o sea, predisposición de mamá o papá, eso no se puede modificar, o los agentes ambientales. Los agentes ambientales son donde nosotros como médicos sí podemos, ¿ok? Intervenir muchas veces. Como por ejemplo, alcohol, cafeína, tabaco, producidas en qué semana, usadas en qué semana, de la tercera a la cuarta. Otra cosa que más podremos ver, los fármacos como el ácido retinoico, la vitamina A, y como les decía los chicos de la clase de la mañana, ¿no? O la clase previa, decía, pues, ¿no? Chicos, o sea, ahora con esto del TikTok, de las redes sociales, de las 1000 cremas, de Sephora, de todas las cremas de, ¿cómo se llama?, de dermatológicas había así por haber, y que ahora abres el TikTok y ves, ¿no? A ver, chicas, o chicos también, ¿no? Get ready with me, y se empiezan a poner, ¿no? Que su jaboncito, que su serums, que su ácido hialurónico, que su retinol, que su esto, ¿no? Entonces, el ácido retinoico, ¿ok? O la vitamina A puede también influir en defectos de tubo. ¿Qué otra cosa más? Enfermedades maternas. ¿Como cuáles? Infecciones. ¿Como qué infecciones? Rubiola, herpes, ¿no? O diabetes, etc, etc. Y después otros que son defectos nutricionales y la importancia de los folatos. ¿Qué quiere decir la importancia de los folatos? Del ácido. ¿Qué ácido?
fólico, el ácido fólico. El ácido fólico que ustedes ya deben haberlo. ¿Ustedes ya vieron el seminario todavía? Ah, no, lo van a ver lo van a recuperar, ¿cierto? El domingo, creo. O ya lo recuperaron, creo. Ah, perfecto. Entonces ya ustedes han visto cuáles son los micronutrientes que se le deben dar a la gestante. ¿Cuáles son? Ácido fólico, ¿qué más? ¿Ah? Ya. Entonces, otra de las cosas que me había olvidado comentarles, por ejemplo, ¿cómo es que nosotros hablamos de prevención? Hablamos de prevención mejorando las condiciones nutricionales, o sea, agregando ácido fólico, y la otra es haciendo diagnóstico precoz, ¿no? Con un estudio ecográfico, con un estudio bioquímico, por ejemplo, alfa-fetoproteína o acetilcolinesterasa. ¿Bien? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué cosa les quería mencionar acá? Una de las cosas que sí o sí fijo va a ser pregunta de examen, hablamos de los micronutrientes, ¿cierto? ¿Cuáles son los micronutrientes esenciales para una gestante? A ver, doctor Raceto, ¿cuáles son los micronutrientes que debe usar en la gestante? Lo vio usted en su seminario. ¿No? A ver, doctor, de allá al fondo. ¿Cuáles son los micronutrientes que tiene que usar en la gestante? Doctor Day, ¿cuáles son los micronutrientes que se debe usar en una gestante? ¿Ah? Además de ese. Doctor Raceto. ¿Ninguno? ¿Quién más? Hierro, calcio y vitamina D. Hierro, calcio y ácido fólico. ¿Ok? Hierro, calcio y ácido fólico. Como mínimo. O sea, le puedes dar más cosas, pero como mínimo. ¿Dónde está eso, doctora? En la norma del municipio. Pregunta de examen. Micronutrientes que sean en la madre. En la gestante. Pero, además, ¿qué cosa tienen que saber? Que ustedes se dan cuenta cuándo se da el desarrollo del tubo neural. ¿En qué semanas? La tercera semana. Tercera, cuarta semana, ¿no es cierto? Tercera, cuarta semana. ¿Qué ocurre? ¿Ok? Si la gestante llega en la semana 10, ¿qué pasó acá? ¿Ya se formó qué cosa? El tubo neural, que se pudo haber formado bien o se pudo haber no formado bien. Ahí le va a servir el ácido fólico, o sea, le va a servir, pero para detectar, para detener o para prevenir los efectos del tubo neural. ¿Cuándo empezamos a dar entonces suplementación con ácido fólico? Desde las primeras semanas. Desde las primeras semanas, incluso antes. ¿Cuándo podemos empezar a usar ácido fólico? Deben haberlo visto en la práctica. En la parte prenatal, ¿ok? ¿Cuánto tiempo prenatalmente o prenatal? ¿Una semana, 2 semanas, 3, 4, 5 días? 6 semanas, ¿quién da más? 8 días, dice. 8 días va a tomar su ácido fólico para prevenir los efectos del tubo neural. Mínimo, ¿cuánto? Doctor, usted al fondo. No, doctor. Doctor Raceto. ¿Ah? ¿Más? ¿Cuánto? Doctora, ya, la de moradito, la de plomo moradito, ¿cuánto? 3 meses antes, ¿ok? 3 meses antes como mínimo en toda mujer de edad fértil. Es más, como dato adicional, en Chile hace algunos años, ¿ok? Vieron que el número de malformaciones de tubo neural era considerable. Entonces ellos hicieron una intervención sanitaria, ¿ok? ¿Cuál intervención sanitaria hicieron? ¿Cómo hicieron para prevenir estos efectos del tubo neural? ¿Cómo hicieron para repartir gratis? empezar a repartir gratis, doctora, las pastillas de ácido fólico? No. ¿Qué cosa hicieron? Promoción. Tampoco. ¿Qué cosa hicieron? Empezaron a introducir el ácido fólico, colocaron ácido fólico a sus harinas. La harina venía fortificada con ácido fólico. ¿Por qué? Porque la harina
es diario, o sea, lo usamos diario. Para panes, para galletas, para preparaciones, ¿ok? Entonces es algo que puede llegar a casi todo el mundo, ¿no? Casi toda la población. Y esa medida, esa intervención sanitaria hizo que disminuya su tasa de malformaciones del tubo nasal. Es como nosotros, por ejemplo, que éramos zona endémica de bocio. El bocio se producía sobre todo en la sierra, ¿ok? Por déficit de yodo. ¿Qué empezó a hacer el gobierno acá? Yodo la sal. Yodo la sal. Empezó a colocar yodo en la sal. Por eso nosotros la sal de mesa que tenemos es sal yodada. Y con eso disminuimos nuestras tasas de bocio. ¿Ok? Mucho ácido fólico no haría mal. También, pero por eso hay dos requeridas para eso, ¿no? Que están en tu guía de luz. Sigamos, chicos, ¿ya? Para terminar. El teratoma tesoracocigio les decía que era una patología particular. ¿Por qué? Este teratoma sacrococigio se va a originar de restos de las células de la línea primitiva. Y si nosotros hacemos cuando operamos este paciente, ¿ok? Y hacemos un corte acá y observamos cuáles son los tejidos que hay adentro, podemos observar que hay pelos, que hay dientes, que hay, no sé, ojos, que puede haber lengua, que puede haber cualquier estructura acá. ¿Sí? Sí. Esa cantidad de tejidos hay. ¿Por qué? Porque fue formada de células multipotenciales. Muy bien. Luego seguimos con el periodo embrionario. El periodo embrionario... ¿Ah? ¿Ah? Solamente es el tumor. El tumor, cuando cortas y abres, puedes encontrar cualquiera de esos tejidos. El resto sí, pero depende. O sea, si ha cogido algún nervio importante o algo, también puede quedar condiciones graves. Ahora vamos a ver el periodo embrionario. Es una patología que puede sangrar mucho, hay muchas complicaciones de verdad. No es algo tan pasajero. El periodo embrionario comprende entonces desde la tercera semana o cuarta semana hasta la octava semana de desarrollo. ¿Qué cosa ocurre acá? La osteogénesis que vimos, que se forma a partir de la tercera semana, la morfogénesis, la organogénesis. ¿Y cuáles son las fases del periodo embrionario? Son tres. La primera es fase de crecimiento, que comprende la división celular y la formación de productos celulares. La segunda, que es la fase de morfogénesis, con el desarrollo de la forma, el tamaño de un órgano completo del cuerpo entero, controlados por la expresión y regulación de genes específicos. Y tres, que es el periodo de diferenciación, ¿okay? Durante el cual las células se van a organizar para poder formar un patrón específico y así formamos tejidos y órganos que cumplen una función específica. Quiere decir que se diferencia. Este grupo celular va a ser aparato reproductor, ustedes van a hacer aparato respiratorio, ustedes van a hacer aparato cardiovascular y así. Esa es la fase de diferenciación. ¿Bien? ¿Qué más vamos a ver? Que el embrión, lo que era un disco trilaminar, empieza a plegarse. El plegamiento es cefalocaudal, ¿okay? De arriba hacia abajo, bien, y lateral. Y tenemos ahora la forma redondita, ¿no? Y en C, que es propia del embrión. Además, van a aparecer los arcos branquiales, que los vamos a ver más adelante. En otra clase. Y las capas germinativas se van a diferenciar en diferentes órganos y tejidos. Entonces, si nosotros hacemos un corte, como mencionamos, de este disco trilaminar, lo borro, ¿ya? De este disco trilaminar, que se forma en la tercera semana, ¿ok? Fíjense, tenemos aquí, ¿no? Por arriba dijimos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Del ectodermo, ¿qué se va a formar? El sistema nervioso central. Se va a formar, ¿qué otra cosa? Central y periférico, ¿ok? ¿Qué más? El epitelio sensorial, del oído. Se forma la piel, la nariz, el ojo, ¿ok? Las glándulas, ¿bien? ¿Ok? Se forman del ectodermo. Del mesodermo, ¿qué se va a formar? El aparato cardiovascular, el aparato urogenital. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? El vaso y la corteza de la glándula suprarrenal.
Y el endodermo que se va a formar el tejido gastrointestinal, respiratorio ¿ok? y tímpano. ¿Qué más se va a formar? El tejido respiratorio, Cavidad del tímpano, vejiga, el tímpano, el trompa de eustaquio, la vejiga, el paratiroides, ¿ok? hígado, páncreas. Esta etapa de la tercera semana es muy importante porque es el más crítico. Acá si entra radiación, si entra algún bicho, si se expone a drogas o algo así, puede tener malformaciones congénitas muy esta es severas, la muy importantes. tercera semana. Claro, estamos hablando de eso. Bueno, empezando la tercera semana hasta la semana Hasta 8. la 8, Claro, claro. ese periodo embrionario. Las capas germinativas que vimos, endodermo, mesodermo, el embrión como tal. Y eso es un resumen básicamente de lo que hemos visto. La primera semana entonces, se forma el cigoto, ¿ok? El blastocisto se libera de la zona pelúcida y el tromboblasto se va a empezar a adherir al endometrio. En la segunda semana se da totalmente la implantación del blastocisto, se da la versión residual por parte del endometrio, aparecen las cavidades, hemos dicho, saco vitelino y cavidad amniótica, ¿ok? El embrioblasto se va a diferenciar en dos, por eso dijimos que la semana del 2, en epiblasto y hipoblasto, ¿ya? Y se establece la circulación útero-placentaria. ¿Qué pasó? Dilatación. Claro, pasa conmigo. Ya, el embrioblasto se diferencia en dos capas, en epiblasto y hipoblasto, y se va a establecer la circulación útero-placentaria, aparecen las vellosidades secundarias. Perdón, primero. En la tercera semana se da la gastrulación, el disco se convierte en un disco trilaminar, ¿ok? Se forma la línea primitiva, el tubo neural, etc. Y se forman las vellosidades secundarias y terciarias. Y en el periodo embrionario se da el plegamiento cefalocaudal y lateral que le da la forma redondita del cuerpo, ¿ok? Ya no es plano, ¿no? Ya no es un plano de tres tejidos, de tres capas celulares. Y la teratogénesis quiere decir, ¿ok? Morfológica, o sea, cualquier cosa que pueda dañar la forma, ¿ok? Puede ocurrir en este periodo embrionario. Ahora vamos acá. La primera semana, ¿qué sería? No. Adhesión. La implantación se da del día 6 al día 10. Día 10 es primera semana. Una semana tiene 7 días. Día 10 es segunda semana. Adhesión celular. La segunda semana. Implantación. Tercera semana. Gastrulación. Tercera semana. Gastrulación. Gastrulación. Y cuarta semana. Órgano. Órganos y tejidos, ¿cierto? Muy bien, chicos. Ha sido un gusto haberlo visto.